Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 7. En esta noche vamos a hablar sobre señal de los últimos o final de los tiempos, señal del final de los tiempos. Dice la palabra del Señor así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Amén y amén. La Biblia, la palabra del Señor, nos da señales de cómo será el final de los tiempos. Y esto es para que no nos tome por sorpresa. Y nosotros, la iglesia, debemos estar preparándonos todos los días. ¿Cuántos me están escuchando? Todos los días debemos estar preparándonos, porque la venida del Señor está muy cerca. Y sé que muchos de nosotros hemos escuchado eso. Pronto, pronto la venida del Señor está muy cerca. Y sí, es verdad, está escrito. Pronto el Señor está por venir por su iglesia. Y le repito, nosotros debemos estar preparándonos todo el tiempo. Y una de las señales de los últimos tiempos es que vendrá la degradación de los principios de Dios. Esto es la apostasía. La apostasía es una degradación de la santidad y de la verdad de Dios. Esa es la apostasía, una degradación de la santidad y de la verdad de Dios. En el mundo entero, muchos líderes cristianos han enseñado todo lo contrario a lo que dicen las Escrituras. Y el profeta Isaías profetizó que en estos tiempos a lo bueno le llamarían malo y a lo malo le llamarían bueno. Esto es la apostasía. Pero es asombroso ver cómo líderes religiosos y pastores están negando la fe. Es sorprendente en el mundo entero escuchar tantos mensajes hoy en día que no tienen nada que ver con el evangelio de Cristo. Mensajes que están desviando a las multitudes del camino del Señor. Y el problema de todo esto es que muchas personas se están desviando de la verdad. Temo por la iglesia del Señor, porque se supone que nosotros, los pastores, los líderes, los que conocemos la verdad, los que enseñamos la verdad, que debatimos la verdad, se supone que nuestra tarea es cuidar la grey del Señor, es cuidar las almas, velar por ellas y enseñarles el correcto evangelio. Pero en el mundo entero han salido cientos de predicadores que mueven multitudes y ahora enseñan un evangelio que no es el de Cristo. Y le repito, esto es la apostasía. Voy a nombrarle algunas apostasías que están hablando y lo han normalizado en las iglesias. Por ejemplo, la homosexualidad. ¿Sabe? Algo que me sorprendió es que uno de los grandes cantantes cristianos, que se suponía que nos representaba en el mundo entero, era Jesús Adrián Romero. Y en una entrevista en un lugar muy conocido le preguntaron a él que si la homosexualidad era pecado. La respuesta de él es: no, la homosexualidad no es pecado. Y esto me sorprendió a escuchar esta noticia y dije: Señor, ¿cómo puede ser posible que hombres
como él, tan reconocidos en el mundo cristiano y también secular, por supuesto, ¿cómo una persona puede decir algo como eso cuando la Escritura enseña todo lo contrario? Le preguntaron un día a Dante Hebel si él permitiría la entrada de homosexuales en su iglesia, y él dijo: por supuesto, también hay fariseos que son peores. Pero el problema no es ese, porque la iglesia nunca se cierra las puertas. La iglesia no está cerrada para nadie. Las puertas de la iglesia están abiertas para todas las personas que quieran venir. No más que no podemos nosotros seguir motivando el pecado. Puede que muchos de nosotros hayan llegado con ciertas diferencias o problemas como estos, pero no podemos seguir igual, porque Dios va transformando nuestra vida. El Señor va cambiando nuestra manera de ser. Y el problema es que estos líderes promueven el homosexualismo abierto. Entonces la iglesia es un lugar de perfeccionamiento, no un crucero de entretenimiento. Eso es lo que es la iglesia. Decía alguien por ahí: la iglesia no es un museo de santos. Ey, la iglesia es donde se congregan los santos. Y a medida que vamos andando en el Señor, Dios nos irá perfeccionando. Pero es necesario tener un cambio radical. Otro líder muy conocido le preguntaron que si los homosexuales eran hijos de Dios, a lo que me sorprendió y dijo: por supuesto, todos somos hijos de Dios, anulando verdades de las Escrituras, como por ejemplo en Juan capítulo 1 versículos 11 y 12. Dice la Escritura que solamente aquellos que reciben a Cristo y que creen en su nombre, a eso les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No que todos son hijos de Dios. Todos son creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Otra apostasía es que de los mismos altares enseñan que tomar bebidas alcohólicas no es pecado. ¿Cuál sería la impresión de aquellas personas que luchan con el alcohol? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo recién llegué al evangelio, yo, gracias a Dios, porque escuché enseñanzas que me ayudaron y me edificaron, pero mi problema era el alcohol. Si yo hubiera escuchado a alguien de pronto decir: bueno, tomarse una cerveza no es pecado y no está mal, yo jamás hubiera cambiado mi estilo de vida. Jamás. Porque los líderes son influyentes. Y a veces con este tipo de mensajes lo que hacemos es que los que están débiles y los que están luchando, pues se van a terminar cediendo a sus debilidades y tentaciones. Pero todo esto tiene que ver con la apostasía. Eso se llama apostasía, no tiene otro nombre. Y la Biblia dice que antes de que el Señor venga por su iglesia habrá una manifestación. ¿Cuál? La apostasía, como nunca se ha visto en la tierra. Por eso es que todo lo que estamos viendo es una señal de que Cristo viene pronto. Algunos lo hacen. Me preguntaba alguien: pastor, bueno, ¿y es que está mal tomar estas cosas o hacer esto? Cuando tratamos de satisfacer nuestros deseos, la Biblia dice claramente en Gálatas, le voy a leer Gálatas capítulo 5 versículo 19, dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, cosas parecidas a estas. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Claramente las Escrituras nos enseñan que los que practican estas cosas no pueden entrar al reino de Dios. Entonces no es correcto enseñar que tomarse unas cervezas o que ser homosexual o tener estas prácticas, así Dios nos ama. No es correcto. Claramente la Escritura enseña que los que practican estas cosas no van a entrar al reino de Dios. Dice en Gálatas capítulo 1 versículo 6, dice así:
estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Escuchen, otros predican un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, escuchen esto, dice el mismo apóstol, mas si yo mismo, o aparece un ángel y les anuncia otro evangelio diferente, el tal sea anatema. Esa palabra anatema significa maldito. Mire cómo el apóstol Pablo mismo dice: si yo mismo como apóstol les enseño algo diferente a lo que Cristo enseñó, yo mismo soy maldito. Por eso no podemos nosotros descrestarnos por aquellos predicadores modernos que salen al mundo entero a predicar. Pueden ser muy atractivos su mensaje y pueden hacer cientos de milagros y señales, pero el apóstol mismo está diciendo: si yo como apóstol predico algo diferente, yo mismo soy anatema. Otra apostasía es que Jesús ya no es el centro de los mensajes. Ahora le rinden culto a los ángeles, el aceite ungido, el fetichismo, poner la fe en todo menos en Dios. Eso se llama apostasía. Todos estos se han apartado de la santidad y de la verdad de Dios. Pero voy a enseñarle cómo usted, en medio de lo que se está viendo en el mundo entero, usted va a permanecer firme en lo que ha escuchado y en lo que ha aprendido, para que en estos tiempos finales esté listo, porque vuelvo y repito, Cristo viene pronto. El apóstol Pedro enseñó así. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16 dijo lo siguiente: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. El apóstol Pablo le enseña y nos enseña a nosotros que así como Dios es santo, nosotros también debemos ser santos. Y la santidad no es algo que va cambiando con los años. La santidad no es algo que pasará de moda, porque la santidad es el estilo de vida del creyente. ¿Cuántos me están escuchando? Les repito, la santidad es el estilo de vida del creyente. Así ustedes y yo debemos vivir, porque el Señor dice: sean santos porque yo soy santo. No podemos dejar de santificarnos. En Apocalipsis capítulo 22 versículo 11, Apocalipsis capítulo 22 versículo 11 dice: el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia, y el que es santo santifíquese aún más. Entonces la escritura nos insta a santificarnos aún más. ¿Y qué significa esta palabra santificarnos? Esta palabra tiene que ver, es una palabra muy relacionada con santidad. Todos fuimos santificados en el mismo momento cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Viene Cristo y nos pone su sello, que es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos santifica porque nos aparta para Dios. Pero la santificación es un proceso continuo, donde yo debo de empezar a alejarme de aquellas cosas que ofendían a Dios, aquellas cosas que antes me apartaban del Señor. Claramente le voy a explicar. Eso quiere decir que si yo antes mentía, ahora no debo mentir. Si antes robaba, ya no debo robar. Si antes fornicaba, ya no debo fornicar. Si antes éramos temperamentales, ya no podemos ser temperamentales. Y si alguna vez o llega una persona con ese tipo de lucha, hablo de la homosexualidad, debe dejar la homosexualidad. A eso se refiere con santificación.
Todos los que estamos aquí llegamos con algún pecado al camino del Señor. Todos. Dice la palabra que no hay ni uno justo, no hay ni uno bueno. Todos llegamos con algún problema. Pero a medida que fuimos andando en el Señor, nos fuimos santificando, o sea, fuimos dejando aquellas cosas que antes merecían castigo. No sé si usted me está entendiendo en esta noche. Para eso el Señor nos santificó. El Señor nos santificó para que vivamos ahora para Él. Eso quiere decir que usted debe guardar sus vestiduras. Yo le expliqué algo el domingo. Antes, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, teníamos unas vestiduras de pecado. Así éramos vistos por el Señor, porque nos vestíamos y nos arropábamos con el pecado. Practicábamos esas cosas porque estábamos atados a ese mundo pecaminoso. Pero cuando llegamos al Señor y viene Cristo y nos limpia con su sangre preciosa, cuando venimos con un corazón arrepentido, viene el Señor y nos limpia, nos purifica y nos pone unas vestiduras nuevas. Ahora esas vestiduras nuevas representan la santidad. Y a medida que yo voy andando en el Señor, yo me voy santificando. Ya le dije, me voy apartando de aquellas cosas que ofendían al Señor. Eso se llama santificación. Y la santidad y la santificación es algo que debe ser continuo. Todos los días usted debe estar santificándose. No es un día sí, un día no, un día sí, un día no. No, es un proceso continuo. Diga conmigo, continuo. Es un proceso continuo. No puedes parar de santificarte. Por eso es que hay muchas personas que no han tomado el camino en serio con el Señor, porque en un momento caminaron con el Señor, pero no siguieron, no continuaron. Entonces dejaron de santificarse y ese pecado los volvió nuevamente atrás. Mira, amados, Dios no se va a llevar nada inmundo al cielo. La Escritura claramente dice que el Señor vendrá por una iglesia santa. Vendrá por una iglesia con vestiduras limpias, nuevas. Yo no sé cuántos de ustedes han visto que en los matrimonios llega la novia con un vestido blanco, hermoso, ¿cierto? ¿Y qué hace la mujer con ese vestido? Ella se cuida de ¿qué? De no mancharlo, de que no se arrugue, de que no se ensucie el vestido. Y ella tiene mucho cuidado. Pues algo así es cuando nosotros llegamos al camino del Señor. Cuando hemos recibido esa paz que antes no teníamos, hemos recibido ese gozo que antes no teníamos, hemos recibido esa libertad que antes no teníamos, empezamos a cuidar las vestiduras que hemos recibido del Señor. Y empezamos así, cuidándola en nuestro caminar, que nada empañe nuestras vestiduras santas. Por eso les decía al principio que hay lugares donde ya ni se predica de esto. Ya no se habla ni de estas cosas, no se habla ni de la santidad. Y por eso la iglesia, o mucha parte de la iglesia, todavía está en inmundicia. No se han santificado, no han lavado sus vestidos. La apostasía tiene que ver con normalizar el pecado. Eso es normal, pastor. Normal para el mundo, pero para la iglesia no. Normal para los de afuera, pero para los que están en el Señor no es normal. El pecado siempre será pecado. ¿Cuántos me están escuchando? El Señor es santo y nosotros debemos ser santos. La Escritura claramente también dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie se presentará delante de Dios. No se deje de santificar. Cristo murió por nosotros para que vivamos ahora para Él. De eso se trata. Así que debemos apartarnos del pecado y cuidar nuestras vestiduras. Dígale que está a su lado: debemos cuidar nuestras vestiduras. Es uno de los consejos tal vez más importantes para estar preparados, porque estamos en los últimos tiempos.
estamos en los últimos tiempos. Les decía que la señal, dice, no antes sin que venga la apostasía. O sea, el Señor no va a levantar la iglesia, pero esa señal es para que la iglesia esté alerta, esté pendiente de que cuando vea la apostasía, como hoy en día la estamos viendo, es porque pronto el Señor ya está listo el Señor por venir. Ahora, es muy importante mantener algo más, es cuidar la sana doctrina. Si usted quiere estar firme en estos últimos tiempos, usted debe mantener y cuidar la sana doctrina. Ya le dije, hay cientos de lugares donde ya ni se predica la sana doctrina. Se predica un evangelio light, un evangelio emotivo, un evangelio cómodo y agradable. Y por eso a la gente le gusta ese tipo de mensajes. Pero mire lo que dijo el apóstol Pablo respecto a eso. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, está hablando de estos tiempos finales, algunos apostatarán de la verdad, de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrina de demonios. Note cómo lo llamó el apóstol Pablo. Mire cómo el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Tremendo cómo le decía a Timoteo, cómo le estaba hablando a Timoteo, y hoy le habla a la iglesia. Se lo voy a volver a leer. Pero el Espíritu, ¿cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Dice, pero el Espíritu dice claramente. O sea que es el Espíritu Santo el que está diciendo en la iglesia. No era Pablo, no era Pedro, no era un apóstol, no era un profeta. Era el mismo Espíritu Santo el que le estaba hablando a la iglesia. Dice, pero el Espíritu Santo dice claramente que en estos últimos tiempos algunos apostatarán de la verdad, o sea, se apartarán de la verdad. Se van a alejar de la verdad, van a degradar la verdad, van a cambiar la verdad. ¿Y es lo que estamos viendo en el mundo? Sí, es lo que estamos viendo. Mensajes, predicaciones, conferencias, todo apartando a las personas de la verdad. Mire lo que dice. Claramente en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la verdad o de la fe, escuchando, mire, espíritus engañadores. ¿Quién está hablando ahí? El Espíritu Santo. Mire cómo el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia: lo que ustedes están escuchando, o que muchas veces escuchan, dice, cuidado, son espíritus engañadores. O sea, no es el Espíritu Santo el que habla. No es el Espíritu Santo el que está enseñando desde los altares. No es el Espíritu Santo el que está hablando. Son espíritus engañadores. O sea, aquellas personas que en medio de las enseñanzas instan a la iglesia al pecado, o que normalizan el pecado, o estas prácticas que es normal. Lo que están hablando no es el Espíritu Santo, sino son espíritus engañadores. Porque lo que busca es desviar a las multitudes de la verdad, apartarlos de la verdad. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces, cuando usted escucha mensajes como tomar cerveza no está mal, como fornicar no está mal, como ser homosexual no es pecado, como mentir no está mal, entonces usted está escuchando son espíritus engañadores, no el Espíritu Santo. Tremendo, ¿no? Yo escuchaba hace poco un predicador que decía que si un cristiano se suicidaba se iba para el cielo. Eso es un espíritu engañador. A otro escuché decirlo, lo escuché que decía que el diablo no existe. Eso es un espíritu engañador. Tremendo. Pero muchas personas terminan confundidos por estos espíritus, dice, engañadores. Pero además que dice, a doctrina de demonios. O sea que son doctrinas que vienen sacadas del mismo infierno. Doctrinas que salen del mismo infierno. No vienen de Dios. Pero ¿qué debemos hacer nosotros?
La Biblia dice claramente, y el apóstol más adelante le habla a Timoteo y le dice: pero tú cuida la sana doctrina. Pero tú cuida la sana doctrina. Aunque escuches a esos predicadores, y aunque veas esos mensajes, y aunque escuches esos mensajes, tú cuida la sana doctrina. Es el consejo del Señor. Nosotros debemos de cuidar la sana doctrina. Escuche, cuídela como lo más preciado, porque es lo que nos va a acercar a la gracia, a la salvación y a la eternidad con Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes tienen algo que es preciado y valioso, pero uno lo anda cuidando todo el tiempo, lo cuida, está pendiente, atento. Así debe ser con la sana doctrina. Debemos de estar vigilando y cuidando la sana doctrina. Yo escucho mucho eso. Yo escucho los mensajes. A veces cuando alguien predica, yo escucho los mensajes, estoy escuchando, porque tengo que cuidar la sana doctrina. Si alguien, sea quien sea, enseña un evangelio diferente, la Biblia dice que ese es anatema. Ese es anatema. Y hoy en día la apostasía aparece aún en las mismas películas cristianas. A veces me siento con mis hijos a ver alguna película cristiana y me doy cuenta de que han alterado la sana doctrina. Por ejemplo, hay una película que al principio fue muy conocida y es muy conocida en el mundo cristiano y se llama La Cabaña. Muchos cristianos decían: qué película, qué mensaje, qué cosa tan hermosa. Pero qué herejía tan terrible, porque esta película enseña o muestra a un Dios mujer, no un Dios varón, y muestra al Espíritu Santo como una mujer. Y eso es totalmente una aberración. No es bíblico, porque la Escritura dice que Dios es varón de guerra, fuerte y temible, poderoso en batalla, no que es una mujer. En la China hay una secta donde dicen que Jesucristo reencarnó en una mujer y tiene millones de seguidores. Se llama la Iglesia del Dios Todopoderoso, así se llama. Y lo sorprendente es que ellos son los que han sacado las últimas películas cristianas con una apostasía, hermano. Con mis hijos un día estábamos viendo una de esas películas cuando recién salieron. Mis hijos, que son niños de 10 y 12 años, me dijo el mayor, me dijo: papá, esa película yo siento que no está como alineada a la Escritura, papá. Yo siento que hay algo raro ahí. Y nos fuimos a investigar por internet esa iglesia, el Dios Todopoderoso, y ahí es donde Dios es mujer. Pero las películas son emotivas. Y las películas muestran la persecución de la iglesia aparentemente y la persecución de la cristiandad. Pero luego nos damos cuenta que el fundador de esa iglesia es una mujer que dice que Cristo reencarnó en ella. Apostasía se llama eso. Entonces, las películas de hoy en día toca a uno sentarse y medirla, porque la doctrina es para eso. Para eso es la sana doctrina, para cuidarla. Aún es lo que ponemos delante de nuestros ojos, porque han sacado cantidad de películas, música, aún música cristiana, música que ni siquiera glorifica a Dios. Esa música emotiva, eso no glorifica al Señor. Hoy estaba pensando en algo y decía: ¿cuánto de esta música y de estas películas al principio fueron usadas para supuestamente ganar multitudes, ganar jóvenes para Cristo? Pero jóvenes mal fundamentados, personas mal fundamentadas, que no conocen la sana doctrina. Y por eso hoy tenemos un evangelio tan liviano, un evangelio tan desviado de Dios. Apostasía en los predicadores modernos. Es sorprendente. Es tremendo como la iglesia
se ha desviado por este tipo de enseñanzas. La iglesia, escuche, jamás va a cerrarle la puerta a los pecadores. Jamás. Yo fui el primero en entrar en este lugar. Pero lo que le estoy diciendo es que nosotros tenemos que tener claro que el Señor quiere que si cada uno de los que estamos en este lugar venimos, como sea que lleguemos al Señor, como sea, tal vez desbaratados, chuecos, desviados, pero el propósito de Dios es perfeccionar su obra. Ese es el deseo del Señor, perfeccionarnos. Usted no puede tener aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 años y seguir siendo la misma persona, porque un día se va a desviar de la verdad. ¿Cuánto me están escuchando? Tenemos que ser renovados, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos regenera. El Espíritu Santo cambia nuestro lenguaje. El Espíritu Santo cambia nuestros pensamientos, regenera nuestro corazón, hace tantas cosas tan maravillosas. Por eso no volvemos a ser los mismos. Entonces, el consejo número 1 es que usted debe guardar sus vestiduras. Usted debe guardar esas ropas blancas que ha recibido del Señor, y a medida que usted se está santificando, más sus ropas estarán limpias, listos para cuando el Señor venga por su iglesia. Pero el segundo consejo es que usted debe cuidar la sana doctrina. Debe conocerla. ¿Y cómo la va a conocer si usted ni siquiera viene a clases de formación? ¿Cómo va a conocer usted la sana? ¿Cómo? Escúcheme, ¿cómo piensa usted? O mejor, para no ser engañado, usted necesita venir a las escuelas de formación. Porque las personas que no vienen a las escuelas de formación, cualquier cosa lo creen. Cualquier cosa que aparece, cualquier predicador que diga algo lo cree. Pero cuando usted viene a la escuela de formación, usted empieza a llenarse de conocimiento, de unción y de poder. Yo jamás he faltado a una escuela de formación. Jamás. Para mí han sido importantes las escuelas de formación. Pasé por todas las escuelas de formación, hasta por Instituto Bíblico, para formar mi vida, para aprender y para cuidar ahora la sana doctrina. Y es mi deber como pastor ahora enseñarles a ustedes. Por la herejía de estos líderes religiosos se levantan iglesias desviadas de la verdad. Hace poco escuchaba una iglesia que decían que Jesús era gay, que Jesús era homosexual. Pero bueno, lo tremendo de todo esto es que hace muchos años, yo recuerdo hace muchos años atrás, decían que Jesús había tenido hijos con María Magdalena, y esa era una herejía terrible. Que Jesús había tenido hijos con María Magdalena. Hoy en día ya no dicen eso, ahora dicen que Jesús es gay. Todo eso se llama apostasía. Todo eso son mentiras que Satanás ha levantado para confundir a las personas. El apóstol Pablo dijo: guarden y cuiden la sana doctrina. Ese era el consejo. Otros predicadores modernos enseñan sobre los ángeles, que Dios te va a prosperar sin importar tu condición, no importa cómo usted venga, Dios lo prospera. Enseñan el fetichismo. Todo esto se llama apostasía. Otros ya ni siquiera hablan del infierno, ya ni siquiera hablan del pecado, no hablan de esas cosas, porque no quieren ahuyentar a las personas. Quieren mantenerlas en las iglesias, conservando personas tibias y listas para irse en rumbo al infierno. Si usted está en una iglesia, los que me escuchan allí, si tú estás en una iglesia y nunca han predicado sobre el infierno, jamás te han predicado en contra del pecado, huya de ese lugar, porque estás en una iglesia apóstata. Estás en una iglesia apóstata, donde solo se predica emotividad, donde solo se predica que Dios te va a prosperar, que el Señor te va a bendecir. Esa es una herejía, porque Dios no bendecirá a nadie en pecado. Dios sí desea bendecir a sus hijos. El Señor sí desea prosperar a sus hijos.
pero aquellos que le obedezcan, que le amen y que le honren en el nombre de Jesús. Esa es la apostasía. No olvide estas dos cosas: manténgase en santidad, cuide sus vestiduras y cuide la sana doctrina. La Biblia dice que antes que el Señor venga por su iglesia, primero habrá apostasía. Y la fe de muchos debe ser probada. La fe de muchos de los que estamos aquí será probada. Tal vez su familia en algún momento va a tratar de persuadirle. Sus amigos, el mundo, el sistema va a tratar de persuadirlo. En los colegios, en las universidades, vas a tener que enfrentarte a eso. Pero es ahí donde va a ser probada tu fe. Así como lo fue con Pedro. Cuando Jesús habla de su muerte y resurrección, Pedro le dice: Señor, yo iré contigo a donde sea hasta la muerte. Y le dice: ay, Pedro, voy a orar para que no falte tu fe. Porque Pedro también tenía que ser probado y fue probado. Y así nuestra fe debe ser probada, porque necesitamos saber si verdaderamente estamos aferrados a Dios o solamente nos volvimos religiosos. Jamás confíe en usted mismo. Jamás confíe en usted mismo. Escuche el consejo que Dios nos está dando en esta noche. Yo espero que usted pueda recibir este consejo y pueda usted aplicar estas verdades. Porque mi deber como pastor, como ministro del Evangelio, es preparar la iglesia para la venida del Señor. Es preparar la iglesia para que la iglesia esté lista cuando sea, a la hora que sea, el tiempo que sea, estemos listos. No solamente cuando estemos acá en la iglesia orando y alabando al Señor. Yo pienso, ¿cómo será la venida del Señor? Me he puesto a pensar, ¿cómo será eso? ¿Cómo será el arrebatamiento del Señor? ¿A dónde nos cogerá cada uno de nosotros? Tal vez algunos estarán bañándose, otros estarán por la calle, otros estarán trabajando, algunos irán en sus vehículos. En otros lugares, como es de noche, posiblemente estarán durmiendo. Y en otros lugares, algunos estarán trabajando, no sé, en algún centro comercial. Los niños estarán en sus escuelas. Pero el día que el Señor venga, ese día será un caos mundial. Ese día que el Señor venga por su iglesia va a ser un caos mundial. Porque la palabra dice que el Señor tomará a la iglesia de los confines de la tierra, mandará a sus ángeles a recoger el trigo. Vendrá a recoger la iglesia de todos los rincones del mundo y seremos levantados hasta las nubes. ¿Usted se imagina el caos de esa mujer que de pronto va con su hijo y pues como no llevó un evangelio bien con el Señor, de pronto cuando se dé cuenta ya no tiene su hijo en sus manos? Correrá desesperada buscando a su hijo. Los autos se van a accidentar, los aviones se van a caer. En el mundo entero va a ser algo terrible. Los que sabían que el Señor iba a venir por su iglesia y que no estaban preparados, van a gritar: ay, Dios mío, me quedé. Ay, Dios mío. Algunos van a rasgar su ropa, sus vestiduras, pero ya es demasiado tarde. Iglesia, debemos estar preparados. Que el Señor no nos tome por sorpresa. Yo dejé de preocuparme y cuándo será el día y cuándo será el rato. Voy a mirar en la Biblia si de pronto el Señor me dice ¿cuándo? ¿Qué día? Señor, muéstrame qué día para que no me coja por... Señor, dime, muéstrame en qué día, en qué año será. No, Dios no va a hacer eso. Dios no, a nadie le va a mostrar ni el día ni la hora. Nadie sabe ni el día ni la hora. Y realmente tampoco debe ser importante. ¿Qué es lo importante? Cuidar nuestra vida y vivir todos los días para el Señor. Realmente eso es lo importante.
Vivir todos los días para el Señor, estar preparado. Porque ya sea que el Señor venga por nosotros o que hoy llegue el día en que tengamos que partir con el Señor, pero sea como sea, debemos estar listos, preparados. En esta noche yo no vine a asustarlos, yo vine a prevenirlos. Yo vine a prevenir la iglesia y vine a decirle a la iglesia: iglesia, preparémonos, preparémonos, estemos listos, guardemos nuestras vestiduras, vivamos para el Señor, vivamos para el Señor, cuidemos nuestras vestiduras, cuidemos nuestras vestiduras y escuche la sana doctrina. Tenga oídos espirituales para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque puede ser muy bueno el predicador, muy emotivo el predicador, pero puede ser espíritus engañadores, doctrinas de demonios, hablando de los mismos altares. Y yo solo le digo al Señor todos los días: Dios, ayúdame, porque no es fácil, Señor, pero es el camino que decidí. Es el camino que yo decidí, andar con el Señor. Y en ese camino no es tan fácil, porque vienen tentaciones, vienen luchas, vienen deseos, pero he decidido seguir a Cristo. He decidido caminar con el Señor. He decidido vivir para el Señor. Porque un día hacía una comparación y comparé todo lo que yo hice en el mundo, todo lo que hacía en el mundo, y todo lo que yo hacía en el mundo era por complacer mi carne, mis deseos, todo, absolutamente todo. Pero ahí nunca fui feliz, jamás, ni siquiera tenía paz, ni siquiera tenía paz, ni gozo. Pero ahora en el Señor siento un gozo y una paz sobrenatural en mi corazón. ¿Y qué hago todos los días? Cuidar mi vida, cuidar mis ropas blancas, cuidar las vestiduras del Señor, porque quiero irme con Dios. Así que no descuide su vida espiritual. No descuide su vida espiritual. Este es un consejo importante. No descuide su vida espiritual. Que ni el trabajo, ni los afanes del mundo, ni las cosas, ni los deseos lo desvíen y descuide la oración, el ayuno, la palabra, congregarse. Usted no puede descuidar eso, porque esto le va a ayudar a mantener su vida avivada, le va a ayudar a mantener el fuego encendido. Este altar, que es el altar de Dios, se mantendrá encendido cuando usted mantenga echándole la oración, la palabra, el ayuno, venir a la iglesia. Así va a mantener usted su vida encendida. ¿Quiere ponerse un momento de pie? Y quiero llevarle a esto. Hay una canción que dice: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo a... Una vez más, dígalo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo a... Quiero que mientras suene el piano cierre sus ojos y que en esta noche, yo sé que hay cosas que tenemos que entregarle al Señor. Yo sé que hay
cosas que hacemos que le ofenden a Dios. Pero el Señor espera es que te acerques a Él con todo tu corazón, confieses tu pecado y te apartes de Él. Dile: Señor, yo ya no quiero seguir en este camino de pecado, de perversidad y de maldad. Quiero seguir contigo, Jesús. Yo decidí caminar contigo. Decidí caminar contigo, Señor. Y yo no voy a retroceder. Yo no vuelvo atrás. Yo no voy atrás. Yo seguiré firme, Señor. Aunque me canse, Señor. Aunque me desanime, me desaliente o vengan pruebas, Señor, yo no voy a retroceder. Seguiré firme, Señor, porque anhelo estar contigo, Señor, por toda la eternidad. Porque anhelo, Señor, caminar contigo, seguirte, serte fiel, Señor. Que nada me separe de ti, Señor. Que nada me separe de ti, Señor. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo a... Una vez más, yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús, enséñame a caminar. Enséñame a vivir para ti. No permitas que nunca mis pies se desvíen a la maldad. Enséñame a discernir tu palabra y a escuchar lo que viene de ti, Señor. La palabra dice claramente: mis ovejas oyen mi voz.